Esto pasó hace un par de años. Era un fin de semana de otoño y necesitaba escapar de la ciudad. Yo estaba estresado y encontré una cabaña en medio de un bosque. Pensé que sería el lugar perfecto para despejar mi mente. Me gusta la fotografía y me emocionaba capturar la belleza de la naturaleza. La primera noche todo fue tranquilo. Comí algo rápido y me senté con mi computadora. Mientras editaba algunas fotos, escuché un raro golpeteo. Al principio pensé que eran ramas chocando con la cabaña. Miré por la ventana, pero no había nada. Decidí ignorarlo y seguir trabajando. Sin embargo, el sonido volvió a aparecer, más fuerte esta vez. Ya no era solo el golpeteo. Empecé a notar sombras rápidas moviéndose entre los árboles. Sentí que alguien me observaba. Mis cosas estaban fuera de lugar. La cámara, que había dejado sobre la mesa, apareció en el suelo. Mi mente se preguntaba si realmente estaba tan distraído, pero no podía deshacerme de esa inquietud. Esa noche me acosté en la cama, intentando dormir. Fue ahí cuando escuché susurros. Llamaban mi nombre. Era una voz baja, casi un eco. Temí que estuviera alucinando, pero el sonido me pareció tan real. Me levanté lentamente y miré hacia la puerta. No sabía si abrirla o quedarme quieto. Los susurros se hacían más claros. «Sal», decían. No entendía qué estaba pasando. Mi corazón latía rápido. En esos momentos me acordé de mi madre. Siempre le decía que no tendría miedo de nada. Pero ahora, ¿cómo podía enfrentar esto? La tensión era palpable. El segundo día, las sombras en el bosque se hicieron más inquietantes. Miré afuera y vi algo, una figura cubierta por la oscuridad. Me asusté. ¿Era otra persona o algo peor? Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Quise salir corriendo, pero algo me retenía dentro. Me sentía atrapado, como si algo maligno me impidiera irme. Al caer la noche, decidí quedarme despierto. Tal vez podría capturar alguna imagen extraña. Los susurros regresaron, esta vez más fuertes. ¿Por qué estás aquí?, era la pregunta que resonaba en mi mente. Miré por la ventana, completamente decidido. Pero fuera no había nada, solo árboles que danzaban con el viento. Me sentí loco. Mi mente me decía que debía marchar, pero no podía dejar la cabaña. Lo que me retuvo ahí eran esos susurros, esa conexión que sentía, aunque fuese aterradora. Pero entre más pasaba la noche, más intensos eran. Cuando regresé a la cama, intenté cubrirme con la manta. De repente, escuché un golpe fuerte. Era como si algo estuviera intentando entrar. Mi miedo creció. Al mirar hacia la puerta, apenas la vi moverse. Apreté los dientes y decidí enfrentar el miedo. Pero antes de dar un paso, escuché una risa apagada. No tuve valor para abrir la puerta. Ahora sé que la naturaleza a veces guarda secretos oscuros. Nunca le conté a mi madre lo que sucedió. Esa noche en la cabaña cambió algo en mí. Solo espero que nunca vuelva a encontrarme con esos susurros. Capítulo 2. Tras el espejo de la noche. La mañana llegó sin suavizar las pesadillas que había vivido. Abrí los ojos, aún sintiendo la presión de la oscuridad. Salí de la cama, cada paso pesando más que el anterior. La cabaña era un lugar que ahora se sentía hostil, como si cada rincón estuviera esperando algo. Decidí ir a explorar el bosque. Quizás, al aire libre, podría despejar mi mente. Tomé mi cámara y salí de la cabaña, cerrando la puerta con un clic que resonó ominoso. El sol brillaba, pero la luz no logró disipar el frío que me invadía. Mientras caminaba, la belleza del entorno me atrapó. Los árboles, con sus hojas de colores brillantes, eran un espectáculo. Pero el eco de aquellos susurros persistía y, a medida que me adentraba, la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si el bosque respirara conmigo. Tomé algunas fotos. Al revisar, noté algo extraño en una imagen. Era un destello negro en un rincón, una sombra en un lugar donde no había nada. Sentí un escalofrío recorrerme, pero traté de ignorarlo, achacándolo al mal sueño de la noche anterior. Desde entonces, cada paso que daba parecía ponerme más en la mira de algo que no podía ver. Miré alrededor, el viento soplaba fuerte y sentí que el bosque me hablaba en una lengua que no entendía.
Volví a escuchar esa voz leve, esta vez claramente. Vuelve. Un escalofrío atravesó mi cuerpo. Decidí dar la vuelta. Mientras me apresuraba hacia la cabaña, noté que las sombras comenzaron a moverse con más rapidez. Era como si hubiese activado un mecanismo que las llevase a la vida. Antes de llegar, vi un objeto en el suelo. Una pequeña muñeca, desgastada, con un ojo roto. Su aspecto me resultaba inquietante. La recogí con cuidado, sin poder evitar sentir que me observaban. Después de entrar, dejé la muñeca sobre la mesa. La observé mientras se iluminaba con los débiles rayos que penetraban por la ventana. ¿Quién había dejado eso allí? Pensé que era mejor investigar más tarde, así que volví a mi computadora y regresé a las fotos. Pero había un bulto entre las sombras. Justo entonces, el viento arrojó una ráfaga de hojas y las ventanas temblaron. Un grito ahogado me sacó del trance. Porque ahora no solo se oían susurros, sino que también podía escucharse el sonido de risas, llenas de burla y desesperación. Me levanté y corrí hacia la puerta, decidido a enfrentar lo que sea que me acechaba. Pero antes de alcanzarla, la muñeca cayó de la mesa, rodando hacia un rincón oscuro. La seguí, y al recogerla, sentí que algo frío rozaba mi piel. Me giré abruptamente. Ahí estaba. Una figura oscura, como un eco de mis peores pesadillas, estuvo justo detrás de mí. Aquello que solo era un susurro, ahora tenía forma. Con el corazón en la garganta, me quedé paralizado. La figura levantó una mano, señalando hacia la ventana. Instintivamente miré, y, por un breve segundo, vi lo que creyó ser una multitud de sombras danzando bajo la luz de la luna. La figura desapareció. Así que, sin pensarlo más, decidí que ya no podía quedarme ahí, tenía que salir. Sin embargo, cuando llegué a la puerta, la encontré bloqueada. Un grito me salió del pecho. El oscuro espejo de la noche había hecho su llamado, y ahora yo era parte de esa historia. ¿Qué estaba pasando en realidad? ¿Qué querían de mí? No estaba preparado para lo que vendría. Capítulo 3. Los ecos de la locura. Traté de calmarme, pero el pánico me consumía. Miré la puerta, esperando que se abriera por sí sola. Cada respiración era un esfuerzo, y el aire se sentía denso, pesado, como si estuviera dentro de un sueño del que no podía escapar. Volví a girarme, esperando encontrar a la figura, pero estaba solo, y el murmullo de las risas se desvaneció en la distancia. La muñeca, la miré. Era absurda e inquietante al mismo tiempo, con ese ojo roto que parecía observarme en silencio. Sin pensarlo, la dejé caer y volví a la ventana, sintiendo que algo se cumplía en el bosque. Tal vez era la desesperación de buscar respuestas o el simple impulso de huir que apretaba mi pecho. Salté hacia el cristal, buscando algún signo de vida más allá de la cabaña. Pero era solo un desfile de sombras, sombras que danzaban al ritmo de un viento helado. Esa visión me impulsó a dar un paso atrás, solo para tropezar con la muñeca. Caí al suelo, y al caer, el sonido de un leve crujido me hizo sentir como si el suelo mismo se burlara de mí. Desesperado, traté otra vez de abrir la puerta. Esta vez estaba más decidido, empujando con todas mis fuerzas. Pero no se movió, quedó firme como una muralla. Con la energía de la desesperación, miré las ventanas. ¿Podría salir por allí? Un lugar tan abierto, pero con la oscuridad acechando, como una boca lista para cerrar. El sonido de rasguños llegó a mis oídos, como si algo o alguien estuviera golpeando la puerta. Me congelé al instante, el corazón me latía con fuerza, y en mi mente solo había un pensamiento: tenía que escapar. Miré a mi alrededor, buscando una herramienta, algo que pudiera ayudarme. El pequeño cuchillo de cocina estaba sobre la mesa. Sin pensarlo, lo agarré, sintiendo su frío metal en mi mano. Con una respiración profunda, me acerqué a la puerta y grité: «¡Déjame salir!». Pero no obtuve respuesta, solo un eco ensordecedor de mi propia voz, burlándose de mí. Fue entonces cuando escuché un sonido nuevo, el chirrido de una bisagra. La puerta comenzaba a abrirse lentamente, como invitándome a la oscuridad exterior. La lucidez se desvanecía, y en su lugar el miedo me estaba empujando a la locura. En un arrebato decidí arriesgarlo todo.
Empujé la puerta con el cuchillo y corrí afuera. La noche me recibió con un abrazo helado. Miré hacia el bosque y ahí estaba esa multitud de sombras, pero ahora se acercaban. En mis pasos tambaleantes reconocí que estaba atrapado en su juego. Entonces un destello me hizo mirar hacia atrás. La muñeca, allí en el umbral de la puerta, parecía estar sonriendo. «Vuelve», susurró nuevamente, pero ahora era mucho más que un eco, era una orden desesperada. No podía dejar que las sombras me atraparan. Corrí, sintiéndome como un intruso que huía de sus propios miedos. Cada vez más profundo en el bosque, sabía que me estaba adentrando en un territorio desconocido. No solo estaba huyendo, estaba buscando, incluso a costa de mi propia razón. Fue mientras corría que vi algo brillar entre los árboles. Un objeto, un reflejo que difuminaba la oscuridad. Me detuve, sintiendo la urgencia y el misterio de aquel objeto. Sin pensar en las sombras, me acerqué lentamente. Ahí fue cuando lo vi. Un antiguo espejo, un trozo de cristal manchado que parecía guardar secretos profundos. Y justo cuando mis dedos rozaban su superficie, todo se oscureció a mi alrededor. Una risa resonante llenó el aire, y supe que no iba a estar solo por mucho más tiempo. No debería haber venido, pensé, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 4. Reflejos distorsionados. Todo se tornó negro y el aire se volvió frío, como si cada resquicio de calor se hubiera esfumado. La risa, un eco grotesco que se burlaba de mí, reverberaba en el vacío. Mis manos aún estaban extendidas, temblando junto al espejo. En ese instante no sabía si estaba consciente o atrapado en una pesadilla. De pronto, una imagen empezó a formarse en el cristal. No era mi reflejo. Era una escena. La habitación donde había estado, pero estaba llena de sombras danzantes que se precipitaban hacia mí como si estuvieran vivas. Me llevé la mano a la boca, tratando de ahogar el grito que luchaba por salir. «¿Qué es esto?», murmuré, pero no hubo respuesta. Las figuras se movían, retorcidas y distorsionadas, como si sus cuerpos estuviesen hechos de humo. Miré con horror mientras una de ellas se acercaba más, y a medida que se acercaba, crecía la sensación de familiaridad. Era una sombra de mi madre. Su rostro era irreconocible, monstruoso y lleno de tristeza. Me eché hacia atrás, intentando escapar de aquel reflejo infernal, pero me hallé atrapado. El espejo parecía absorberme, como un agujero negro. «¡Mamá!», grité, pero sus ojos vacíos no se encontraban con los míos. Estaba atrapado en su mundo, y ella, en algún lugar, estaba sufriendo. De repente, todo se desvaneció, y me encontré en el bosque de nuevo, aunque no estaba solo. Las sombras que antes parecían lejanas, ahora rodeaban el espejo, mirándome con ojos vacíos y risas burlonas. Mi cuerpo temblaba de pánico, y en un arranque de instinto di un paso atrás, alejándome de aquel objeto maldito. El caos reinó en mi mente. No podía quedarme ahí. Era como estar en un laberinto del que no podía escapar. Miré a mi alrededor y vi una sombra específica que se desprendía del grupo. ¿Un amigo o era un enemigo? La figura se movía hacia mí, cubriendo la distancia rápidamente. Su rostro estaba cubierto, pero la risa resonante era familiar. En un instante comprendí a quién enfrentaba. Era aquella figura que había visto en la cabaña, el ser que había estado acechándome. No tenía nada humano. Su piel era pálida, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que tenía la vista fija en mí. La risa se detuvo, y el silencio que siguió me llenó de una inquietante sensación, fría y oscura. «Todo el mundo te ha estado buscando», dijo con un tono suave pero amenazante. Su voz me erizó la piel. Aquella frase sonaba a condena. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. Las sombras se acercaban más y más, como leones olfateando a su presa. «Soy el reflejo de lo que has dejado atrás», respondió, «y hoy reclamaré lo que es mío». Sin más tiempo para pensar, corrí de nuevo.
Mis pies pisaban la tierra seca, las sombras lanzaban sus manos hacia mí, pero me negaba a ser atrapado. Volví a mirar detrás de mí y vi el espejo, brillando débilmente. En un momento de locura, supe que era allí donde podría encontrar respuestas, o al menos un camino. Las sombras seguían persiguiéndome, una marea oscura, y con cada paso sabía que el final de esta pesadilla estaba cerca. Tengo que llegar al espejo, pensé, pero entonces una voz penetrante resonó en mi mente. No te acerques, no sabemos lo que hay al otro lado. Pero, ¿acaso tenía otra opción? Las sombras estaban detrás de mí, y el reflejo del espejo me llamaba, prometiendo revelaciones. Aceleré el paso, sintiendo que el tiempo se desvanecía. No podía permitirme dudar, aunque la voz de la razón gritaba que esto era un error. Sin embargo, ya era demasiado tarde para arrepentimientos. La oscuridad se acercaba, y solo me quedaba la decisión de descubrir qué secretos guardaba aquel espejo. Con un último suspiro, me lancé hacia él. Capítulo 5. El umbral del destino. Me precipité hacia el espejo, sintiendo la presión del vacío a mi alrededor. Cuando mi cuerpo atravesó la superficie, una oleada helada me golpeó. Era como caer en un abismo. La oscuridad se disolvió momentáneamente, y un torrente de imágenes y susurros me envió en un torbellino. Podía escuchar risas, llantos y murmullos burlones, como ecos de un mundo poblado por sombras. Caí de rodillas en lo que parecía ser la misma habitación de la cabaña, pero estaba deformada. Las paredes se distorsionaban, las luces titilaban como si estuvieran entrelazadas con la oscuridad misma. Me levanté recuperando el aliento. Ya no estaba en el bosque, pero las sombras seguían presentes, una suspensión de pesadilla. «¡Mamá!», grité, esperando respuesta, pero lo único que recibí fue el silencio, denso y opresivo. Caminé hacia el centro de la habitación y eso fue cuando vi. El espejo estaba allí, pero su superficie reflejaba un paisaje diferente, un lugar que parecía un limbo. Imágenes de mi pasado se desplomaban frente a mí. Paisajes de nuestra casa, momentos de felicidad, risas compartidas. Y al final, un vacío. Me acerqué al espejo con cautela. «¿Qué están haciendo aquí?», murmuré, tocando la fría superficie. En ese instante, una figura emergió de la negrura detrás de mí, la figura que había visto antes. Mis instintos gritaron que debía moverme, pero el miedo me ató al sitio. La sombra sonrió, y con esa sonrisa vino un escalofrío que recorrió mi espalda. «No puedes escapar de lo que eres», dijo. «Aquí, todo lo que odias y amas se confronta. Es tu verdad». Los recuerdos comenzaron a chisporrotear en mi mente. Discusiones con mi madre, momentos de tristeza que nunca había compartido. «Esto es un juego cruel», pensé, deseando poder escapar de este ciclo. Pero la sombra se movió más cerca, y con cada paso sentí que una parte de mí se hacía más pequeña, más insignificante. «Debes enfrentarlo, eso es lo que viniste a hacer», insistió, y en su voz había un matiz de dulzura que se contraponía a la amenaza. «Tu madre te necesita, y tú necesitas a tu madre». De repente, el espejo comenzó a agitarse, y las imágenes cobraron vida. Pude ver a mi madre y a mí justo antes de que ella desapareciera. Suspiré al recordar su sonrisa, su voz reconfortante. Un dolor intenso me atravesó el pecho. ¿Qué había hecho para merecer el sufrimiento que ahora abrumaba mi ser? Sintiendo una tremenda urgencia, me volví hacia la sombra. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, la desesperación tiñendo mi voz. Las sombras que una vez me rodearon comenzaron a reír de nuevo, pero esta vez parecía un eco de risa amarga. «Recupera lo que has perdido, asume tus demonios». La sombra señalaba al espejo mientras la risa se intensificaba. Susurros celosos llenaban la habitación y tenía la sensación de que el tiempo se estaba agotando como arena en un reloj. Dar un paso atrás era tentador, pero sabía que tenía que avanzar. El espejo no era solo un portal,
Era una prueba, un reflejo de mi vida y mis decisiones. Con cada segundo que pasaba, mi corazón se aceleraba. Voy a enfrentarlo, murmuré, casi para mí mismo. Justo cuando iba a acercarme, la figura de mi madre apareció en el espejo. Sus ojos, ahora llenos de luz, se encontraban con los míos, y su rostro se tornó sereno. «Debes elegir», dijo con calma. Pero antes de que pudiera preguntar qué elegía, la risa de la sombra se volvió ensordecedora, llenando el aire como una tormenta. El espejo tembló y estuvo a punto de romperse. Entonces todo se oscureció de nuevo. Este era solo el comienzo. Capítulo 6. Un eco del pasado. La oscuridad fue momentánea, como un apagón en una película. Luego, una luz tenue emergió lentamente. Me encontré de pie frente al espejo, pero ya no era un reflejo de mi realidad. La habitación detrás de mí parecía desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el espejo y su oscura profundidad. Con cada respiración, el aire se volvía más denso. ¿Qué eliges? La voz de mi madre retumbaba en mi mente, una pregunta que se espesaba con cada segundo. Mis manos temblaban mientras trataba de encontrar una respuesta, una dirección. Siempre había evitado enfrentar mis miedos, dejando que los recuerdos, las discusiones y las sombras de mi infancia se escondieran en el fondo. Pero esta vez era diferente. Miré hacia el espejo y vi algo que me hizo encogerme. Era una visión de mi infancia. Yo, de aproximadamente 6 años, abrazando a mi madre mientras ambos reíamos. Pero en un parpadeo, esa imagen se tornó oscura y distorsionada. Lloré y grité en silencio, incapaz de soportar el dolor de lo que había perdido. «Enfréntate a lo que hay en ti», susurró la sombra. Sus palabras me envolvieron con un frío que me heló hasta los huesos. La imagen de mi madre se transformó, y ahora ella se veía triste, su rostro marcado por la preocupación. La culpa brotó en mí, un peso que casi me aplastaba. «Esto es una pesadilla», murmuré, dando un paso atrás. Pero al hacerlo, la sombra se acercó más, y su presencia era abrumadora. No hay forma de escapar, pero puedes entender. Desesperado, traté de alejar mi mirada del espejo, pero algo me atraía. La risa de la sombra se volvió más fuerte, casi como una canción de cuna burlona. «Vas a recordar», dijeron, y de repente un nuevo recuerdo emergió, uno desgarrador. Recuerdos de un día en el que mi madre estaba triste porque no podía cuidar de mí como quería. Recuerdo su mirada perdida y la forma en que sus manos temblaban mientras intentaban firmar documentos que no entendía. Aquel día había querido confortarla, pero me limité a huir a mi habitación, eludiendo su angustia. «No hice lo correcto», balbucé, sintiendo cómo el peso del arrepentimiento caía sobre mí. La sombra asintió, como si validara mis pensamientos. «Debes pedir perdón, aunque no haya respuesta». El espejo se iluminó nuevamente, y por un momento volví a ver a mi madre, ahora joven y con vida. «¿Cómo pudiste dejarme?», me preguntó, y su mirada, profunda y herida, atravesó mi alma. La tristeza en su voz retumbó con eco. «Lo siento, mamá», grité, aunque sabía que no podía llegar a ella. «No entendía, no quería herirte». Las sombras comenzaron a moverse, y el dolor me alcanzó como un tsunami. «Deja que esto entre en tu corazón», la sombra instó, y sentí que el tiempo se desvanecía. Era como si el espacio se comprimiera, y una nueva ola de recuerdos comenzaba a inundar la habitación. Era un instante, un momento que había arrastrado durante años. Vi a mi madre sonriendo mientras me colocaba una chaqueta, una imagen llena de amor que bloqueé tras las discusiones que habían venido después. Sin embargo, en el fondo siempre había estado el amor. «Ya basta», dije. Esta vez más fuerte. «No puedo seguir huyendo».
Las sombras a mi alrededor se convulsionaron, presionando contra mí. Y en ese inmenso vacío de incertidumbre decidí actuar. «¡Voy a enfrentar esto!», grité, extendiendo la mano hacia el espejo. En ese momento, su superficie comenzó a vibrar. Y luego, un destello. Alguien había saltado. Capítulo 7. La revelación. El destello me cegó por un momento. Mi corazón latía con fuerza mientras la figura emergía del espejo. Al principio no podía distinguir quién era, solo veía una silueta borrosa. Pero, a medida que la bruma se disipaba, la imagen se hizo nítida y reconocible. Era yo, pero más joven, tal vez de unos 12 años. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, musité, retrocediendo sin poder creer lo que estaba presenciando. La figura en el espejo se movía con la misma torpeza de un niño que busca su camino en un mundo oscuro. El niño me miró y sus ojos eran una mezcla de miedo e incertidumbre que me atravesó como una corriente helada. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un temblor en su voz. Fue un eco de mis propias dudas. «Vine a enfrentar mis miedos», respondí vacilante, sintiendo que cada palabra pesaba. No sabía si estaba hablando con un recuerdo o con una versión de mí que había olvidado. ¿Miedos? ¿Qué miedos? La voz de mi yo más joven sonaba genuina, casi herida. ¿Acaso crees que lo puedes arreglar ahora? Su mirada era penetrante, y en un instante algo se rompió dentro de mí. No podía soportar el dolor de las palabras que estaban saliendo de su boca. «No lo sé», admití. «He estado huyendo tanto tiempo». «¿Por qué te apena tanto?», inquirió el niño, su voz temblando al resonar con preguntas que nunca me hice. «Siempre fuiste un cobarde. Nunca enfrentaste a mamá cuando más lo necesitaba». Las sombras comenzaron a retorcerse a mi alrededor, llenando la habitación de una energía inquietante. «¡No! ¡No es cierto!», grité, intentando callar el eco de esa voz. Pero, en el fondo, sabía que había algo de verdad en sus palabras. El rostro de ese niño se oscureció y se convirtió en un reflejo de mi dolor. En sus ojos vi mi propia angustia, mis dudas y mis arrepentimientos. «Eras feliz, pero siempre había algo en ti que te detenía, ¿verdad? Siempre mirando hacia atrás sin atreverte a dar un paso adelante». «No quiero seguir así», murmuré, pero mi voz sonaba casi inaudible. «No sé cómo salir de esto». «Debes aceptarlo, debes recordar lo que has olvidado». El niño extendió la mano, y por un momento nuestras manos casi se tocaron, una conexión palpable entre el pasado y el presente. Pero justo cuando nuestras palmas estaban a punto de unirse, el espejo comenzó a distorsionarse de nuevo. Las sombras se alzaron, haciéndome sentir una presión indescriptible. El niño retrocedió, su figura volviéndose tenue. «Tienes que hacerlo tú, nadie más puede. Perdónala, avanza». Con esas palabras resonando en mi mente, comprendí que la oscuridad quería atraparme nuevamente. Con un grito que se sintió como un grito de guerra, volví a extender mi mano, pero esta vez hacia el espejo, buscando el recuerdo de mi madre, el amor que había perdido. «¡Basta! ¡No puedo seguir huyendo!», grité, sintiendo cómo el calor de la determinación comenzaba a despejar la fría neblina a mi alrededor. El espejo vibró con fuerza y un rugido resonó a través de la habitación. Era un sonido ensordecedor, como si todo lo que había estado escondido finalmente estuviera saliendo a la luz. Las sombras se retorcieron y en un impulso final dejé que mi mano tocara la superficie lujosa. Y todo se oscureció. Justo antes de que perdiera la conciencia, un último pensamiento atravesó mi mente. ¿Qué pasará después? Capítulo 8. La oscuridad revelada. Desperté de repente, con el corazón acelerado. El aire era denso y un leve zumbido llenaba mis oídos. Estaba en la cabaña, en la misma habitación donde había enfrentado mi reflejo. Miré a mi alrededor y aunque la luz del día se filtraba débilmente a través de la ventana, una sensación de inquietud se cernía sobre mí.
Me levanté lentamente, aún atrapado entre lo real y lo imposible. Todo parecía igual, pero había un peso diferente en el ambiente. ¿Estás bien?, pregunté en voz alta, aunque sabía que estaba solo. La respuesta era solo un eco de un pasado que aún no cogía fuerza. Intenté recordar lo que había sucedido. La imagen de mi infancia aún danzaba en mi mente y las palabras del niño resonaban. «Perdónala, avanza». Me pregunté si era posible que estos recuerdos pudieran darme respuestas o si eran solo espejismos de mi ansiedad. Me decidí a explorar. Mientras caminaba hacia la pequeña cocina, noté un destello en la mesa. Era un objeto familiar, una antigua medalla de la escuela que había perdido años atrás. No podía entender cómo había llegado allí. Mientras la sostenía en mi mano, las memorias regresaron a mí. Eran días oscuros, llenos de confusión y secretos que había olvidado. De repente, un ruido proveniente del exterior me interrumpió. Era un crujido, como si alguien se acercara. Mis músculos se tensaron y la adrenalina comenzó a fluir. Miré por la ventana y vi una sombra en el bosque. Miedo y curiosidad se entrelazaban, empujándome a investigar. Salí de la cabaña, cada paso era un eco en el silencio abrumador del entorno. Las hojas crujían bajo mis pies y el aire se volvía más frío. Al llegar al borde del bosque, recordé una historia que mamá solía contarme sobre las criaturas que me rodeaban en la oscuridad. «No te adentres en el bosque al anochecer», decía, «las sombras no son lo que parecen». Me detuve, mi instinto de supervivencia luchando contra el deseo de saber. Entonces vi una figura de pie entre los árboles. Era una silueta oscura que me miraba fijamente. No podía distinguir bien su rostro, pero sentía su intensa mirada. Comencé a retroceder cuando de repente su rostro se iluminó con una luz tenue. Era una mujer. Mi corazón dio un vuelco. Era muy parecida a mi madre. Pero, en lugar de la calidez que siempre había sentido a su alrededor, había un aire de tristeza en su expresión. «Ven aquí», dijo con una voz suave, pero había un eco de dolor en sus palabras que hizo que mi piel se erizara. «¿Mamá?», balbuceé, pero mi voz sonó más como un susurro temeroso. La figura se inclinó, como si estuviera tratando de salir de la penumbra, pero el bosque parecía retenerla con fuerza. «Debes dejarme ir», murmulló, mientras la claridad de su imagen empezaba a desvanecerse. «Debes enfrentar lo que temes, no puedes vivir en la sombra». Con esas palabras flotando en el aire, la figura se desvaneció, dejando solo el silencio inquietante del bosque. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Era realmente ella? ¿Por qué había dicho eso? Me sentía a la vez abrumado y decidido. Las sombras estaban tratando de atraparme, pero sabía que no podía dejar que eso sucediera. Tenía que enfrentar mis miedos, no solo los de mi infancia, sino estos nuevos vislumbres. Retrocedí hacia la cabaña, todavía con la medalla en la mano. Había algo más en este lugar, algo que necesitaba descubrir. Las respuestas estaban ahí, esperando a que las encontrara. Con una nueva determinación, volví a la cabaña. Era hora de no solo entender el pasado, sino de enfrentar lo que estaba presente. Y entonces, cuando pensé que el peligro había pasado, escuché un susurro detrás de mí. «No has terminado». El miedo se apoderó de mí nuevamente, pero sabía que tenía que seguir. ¿Qué más podía haber? Capítulo 9. La luz de la verdad. No sabía si regresar a la cabaña era una buena idea. Cada rincón parecía susurrar secretos que prefería no escuchar. Pero mientras caminaba, el susurro detrás de mí seguía resonando, y la voz de la figura que había visto aún zumbaba en mi mente. «No has terminado». Me detuve en seco. La cabaña estaba a solo unos pasos, pero el bosque a mi alrededor parecía cobrar vida. Las ramas crujían y un viento helado sopló entre los árboles, empujándome hacia adelante, como si el entorno estuviera determinado a que continuara esta búsqueda.
Cuando llegué a la puerta, la sensación de frío aumentó. Entré, cerrando la puerta de golpe, como si así pudiera cortar el vínculo con aquella silueta. Agarré la medalla con más fuerza, casi como si pudiera extraer respuestas de ella. En la penumbra, solo una lámpara de gas parpadeaba, y decidí encenderla. La luz del fuego iluminó las paredes, y con ella me di cuenta de que había algo diferente. En el fondo de la habitación, una pequeña estantería había aparecido donde antes no había nada. Me acerqué, sintiéndome atraído por un brillo plateado que emergía de entre los libros polvorientos. Con cuidado, saqué un libro que parecía el más antiguo. La portada estaba desgastada, pero un título se hacía visible: El bosque de las sombras. Abrí el libro, y Lo primero que noté fue una serie de dibujos, imágenes de criaturas aladas y figuras sombrías que parecían acechar a un niño cuerpo abajo en un oscuro bosque. Comentarios escritos a mano cubrían las páginas. Solo se ve lo que se teme. El pasado nunca se olvida. Enfrenta la sombra y hallarás la luz. Mis manos temblaban mientras leía. Era como si ese libro estuviera esperándome, gritando las verdades que nunca había querido escuchar. Entre las páginas encontré una foto de una mujer. Era ella, la figura que había visto en el bosque. Su rostro era casi idéntico al de mi madre, pero sus ojos revelaban una tristeza más profunda. La imagen parecía extrañamente familiar, como si hubiera tenido la sensación de conocerla toda mi vida. De repente, un golpe resonó en la puerta principal de la cabaña. El sonido me hizo saltar. Mi corazón latía con fuerza. «¿Quién está ahí?», grité, aunque sabía que estaba solo. La puerta se sacudió nuevamente y el viento arremetió con más fuerza. La imagen de mi madre y la mujer del libro se entrelazaban en mi mente. «¿Qué hay entre ellas?», pregunté en voz alta, aunque nadie respondió. Tenía que averiguarlo. Después de unos segundos de duda, decidí abrir la puerta. Al hacerlo, encontré una figura oscura de pie en el umbral. Antes de que pudiera girar y cerrar, la voz resonó. «No tienes que enfrentar esto solo». Era la última persona que esperaba ver, una antigua amiga de la familia, alguien que había estado presente en los días más oscuros de mi infancia. Ella me miró con seriedad, su expresión mostraba preocupación genuina. «Es hora de hablar de lo que realmente pasó», dijo, y sus palabras fueron como un eco del susurro que aún sonaba en mis oídos. «No estás solo en esto, no has terminado, pero yo te ayudaré a encontrar respuestas». Mientras el viento aullaba a nuestro alrededor, supe que, por fin, estaba a punto de descubrir la verdad. Mi madre, el bosque y las sombras tendrían que enfrentarse. La luz de la verdad comenzaba a filtrarse y estaba listo para enfrentar lo que había estado escondido. Capítulo final: El silencio del bosque. La amiga de la familia, Clara, entró con una determinación que parecía combustible para mi agotada mente. La miré con ansiedad, esperando que su presencia trajera respuestas, pero su mirada cargaba un peso que me hizo dudar. «Debemos hablar de tu madre», dijo. Mi corazón se detuvo un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. «¿Qué hay de ella?», logré articular, mientras la ansiedad empezaba a retumbar en mi pecho. Clara suspiró, como si las palabras pesadas que estaba a punto de pronunciar pesaban tanto como el aire que llenaba la sala. Ella siempre supo que el bosque guardaba secretos. Estaba asustada de lo que podría sucederle si te dejaba solo aquí. Te amaba, pero había algo en sus ojos que reflejaba un miedo profundo, un miedo que solo comenzó a manifestarse cuando comenzaron los susurros. En el entorno, fruncí el ceño. Recordaba las noches en que su ansiedad parecía aumentar, aunque no entendía por qué. Ella nunca habló de ello, insistí, la rabia y la confusión a la vez aflorando en mi voz. ¿Por qué nunca lo mencionó? Clara bajó la mirada con tristeza. Ella creía que si no hablabas de ello, podría desaparecer. Pero el bosque es astuto, no olvidará lo que has ocultado. Las sombras no desaparecen tan fácilmente, y es el tiempo de enfrentar lo que realmente guarda este lugar. Mis pensamientos se agolpaban y la imagen de la mujer del libro me llenó de un nuevo terror.
No puedo. Ya intenté enfrentar mis demonios y el espejo solo me llevó a más oscuridad. No hay salida sin enfrentar lo que te persigue, lo que te ató aquí. Su tono era firme, y aunque un hilo de miedo se retorcía en mí, también sentí que había una oportunidad. Mi madre, el bosque, los ecos de mi pasado, todo convergía aquí y ahora. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que la pregunta pesaba más que el aire que respiraba. Regresa al espejo, respondió Clara. Hay más que entender. Estás atado a tu madre, a sus miedos, pero también a su amor. Es posible sanar, pero necesitas confrontarlo en la oscuridad y encontrar la luz. ¿Y qué si no puedo? La voz temblaba al pronunciarlo. ¿Y si me pierdo allí? Dale la mano a tus sombras, escucha lo que tienen que decir. Sus ojos, llenos de una calma serena, me dieron una luz de esperanza, aunque el temor seguía vibrando en mi interior. No hay que volver a la cabaña, pero puedo hacer esto, dije con más convicción de la que sentía mientras me levantaba. Sentí que Clara me acompañaba mientras avanzábamos hacia el espejo, cuya superficie ahora parecía brillar con un poder renovado. La habitación a nuestro alrededor se oscureció, y a medida que nos acercábamos, sabía que esto no sería fácil. Mi corazón latía con fuerza, y mientras mi mano se acercaba, un murmullo conocido flotó en el aire. «Vuelve», susurraban las sombras como un coro siniestro. «Lo haré», aseguré en voz alta, alistando mi mente y mi corazón para el inevitable encuentro. Clara se quedó detrás, alentándome con una sonrisa de aliento que no sabía si era real o imaginaria. Entré al espejo y la oscuridad me engulló una vez más. El frío se apoderó de mí, pero esta vez no estaba solo. Llevaba en mi interior el amor de mi madre, el apoyo de Clara y la determinación de enfrentar lo que sea que encontramos después. Las visiones comenzaron a surgir, recreando escenas de mi infancia, la calidez de un abrazo, el susurro de una canción de cuna, pero también gritos, crueldades y enojo. Lo vi todo, desde mi madre con lágrimas en sus ojos hasta los momentos que nunca quería recordar, repitiéndose una y otra vez. Y con cada imagen, las sombras se formaban a mi alrededor, sus burbujas de risa resonando. Niñas, niños, figuras parecidas a mí, todas queriendo hablar, queriendo ser liberadas. La presión aumentó y sentí que un torrente de emociones me desbordaba. «Perdóname», grité a la luz del espejo, dejando que todo fluyera. «Perdóname por no haber estado ahí, por no haber escuchado. Sé que a veces simplemente no comprendía». Con cada palabra, las sombras comenzaron a desvanecerse, fluyeron como humo. Aquello se sentía diferente. Justo cuando creía que todo estaba por terminar, el eco de la voz de mi madre resurgió. «Siempre estuve contigo, paso a paso». El espejo, vibrando, mostró a una figura. Mi madre, con un rostro lleno de amor y conexión, me miraba con aceptación. «Deja ir el pasado, soy parte de ti, libérate». Y en ese instante comprendí que enfrentar los ecos de mi pasado no significaba perderme, era un camino hacia la sanación. No hay respuestas simples, las sombras quedarían, pero ahora estaban acompañadas de amor y entendimiento. Al abrir los ojos, el bosque esperaba. Clara estaba a mi lado. Y aunque la historia no terminó, había dado el primer paso hacia un camino de luz en medio de la oscuridad. Nunca sabré completamente qué secretos guarda el bosque, ni lo que hay detrás del espejo, pero al menos comprendí que a veces el mayor viaje era volver a conectar con quienes amamos y con los que compartimos nuestras sombras. Mientras caminábamos, el eco del bosque sonaba suave, como un susurro de paz. Sabría que podría enfrentar las sombras y aún más, quizás un día podría aprender a bailar con ellas.